La madrugada del 7 de octubre de 1886 en Matanzas, Cuba, debería haber sido de celebración. El Real Decreto que ponía fin definitivo al sistema de patronato acababa de entrar en vigor y la esclavitud había sido oficialmente abolida en la última joya del Imperio español. Pero en el ingenio Santa Clara, ubicado en las afueras de la ciudad portuaria, la libertad llegó de una forma que nadie esperaba. Por las manos ensangrentadas de Lucía la Morena, una mujer de 32 años que transformó un machete de cortar caña en un instrumento de justicia. En una única noche, 8 mayorales fueron descuartizados en actos de venganza que resonaron por toda la colonia como un grito de guerra de quien se negó a esperar que la libertad llegara por los documentos oficiales firmados en Madrid. Si quieres conocer la historia verdadera de cómo la abolición sucedió lejos de los palacios, donde la libertad fue conquistada con sangre y coraje, quédate atento, porque esta historia te impactará desde el primer segundo. El ingenio Santa Clara se extendía por más de 500 caballerías en las tierras bajas de Matanzas, sus chimeneas escupiendo humo negro día y noche, alimentadas por el sudor y la sangre de 180 esclavos que trabajaban bajo el sol inclemente del Caribe. Era una de las propiedades más brutales de la región, famosa no solo por su producción de azúcar y ron, sino por los métodos inhumanos empleados en el control de su mano de obra. El propietario, don Álvaro de Soto y Guzmán, descendía de una estirpe de terratenientes que había construido su fortuna sobre 3 generaciones de explotación humana. A los 58 años, era un hombre de porte imponente, bigote gris bien recortado y ojos grises como el acero de Toledo, que gobernaba su propiedad con puño de hierro y la filosofía de que el esclavo solo sirve muerto o trabajando. Pero el verdadero terror del ingenio no venía de don Álvaro, que pasaba la mayor parte del tiempo en su mansión en La Habana. El miedo real tenía nombre y apellido. Era Esteban Valdés, el capataz mayor, un hombre de 45 años, mulato claro que había nacido esclavo y conseguido su libertad a través de servicios prestados al patrón como cazador de cimarrones fugitivos. Valdés conocía cada método de tortura, cada punto débil del cuerpo humano, cada forma de quebrar la resistencia de un ser sin matarlo completamente. Bajo sus órdenes directas trabajaban otros 7 mayorales, cada uno especialista en un tipo específico de crueldad. Manuel Ruiz, el azotador, que podía aplicar 200 latigazos sin matar al castigado. Ricardo Pardo, el marcador que grababa a hierro hirviendo las iniciales del ingenio en la piel de los rebeldes. Fernando Gil, el empalador, que inventara métodos refinados de tortura con estacas de madera. Luis Méndez, el ahogador, que casi mataba a los esclavos en tanques de melaza como castigo. Javier Romero, el violador, que abusaba de las mujeres como forma de disciplina. Tomás Vega, el mutilador, que cortaba dedos y orejas de los fugitivos capturados. Y Diego Navarro, el verdugo, responsable de las ejecuciones públicas que servían de ejemplo para los demás. Entre los 180 esclavos del ingenio, una figura se destacaba tanto por la fuerza física como por la inteligencia aguda. Lucía, conocida como Lucía la Morena, debido a su origen mixto de madre negra, lucumí, y padre desconocido, rumoreado cimarrón. A los 32 años, era una mujer alta, de músculos definidos por el trabajo pesado, piel cobriza que brillaba bajo el sol y ojos oscuros que cargaban una llama que ningún látigo había conseguido apagar. Lucía había nacido en el propio ingenio, hija de Asunción, una esclava traída por la trata negrera en la década de 1850. Esa mezcla le confería no solo una fuerza física excepcional, sino también un conocimiento doble. Las técnicas de resistencia africanas transmitidas por su madre y los secretos de la manigua y la supervivencia enseñados secretamente por los ancianos antes de que murieran. Desde niña, Lucía había presenciado y sufrido todos los horrores que el ingenio podía ofrecer. A los 8 años, vio a su madre ser azotada hasta la muerte por Esteban Valdés, después de que ella se negara a trabajar durante una fiebre alta. A los 12, ella misma recibió su primera sesión de latigazos por intentar proteger a una niña menor de los golpes de Manuel Ruiz. A los 16, fue violada por Javier Romero como castigo por liderar un grupo de mujeres que se negó a trabajar en un día santo. Pero cada agresión, cada
cada humillación, cada dolor solo alimentaba la llama de odio que crecía en su pecho. Lucía no era apenas una esclava rebelde, era una guerrera en entrenamiento, observando, aprendiendo, planeando. Durante años estudió los movimientos de los mayorales, memorizó sus rutinas, identificó sus debilidades. Sabía que Esteban Valdés bebía aguardiente todas las noches hasta dormir profundamente. Conocía el horario exacto en que Ricardo Pardo hacía su ronda por los barracones. Había decorado los puntos ciegos de la propiedad donde podía moverse sin ser vista. El conocimiento de la tierra le había enseñado a moverse como una sombra en el cañaveral, a rastrear sin dejar huellas, a matar silenciosamente con las propias manos. La sabiduría de su madre le transmitió las canciones de guerra de los orishas, los rituales de protección, la fuerza espiritual necesaria para enfrentar el mal sin dejarse consumir por él. En agosto de 1886, cuando las noticias sobre la inminente abolición total comenzaron a circular por los ingenios de Cuba, Lucía percibió que su hora había llegado. No esperaría que la libertad fuera concedida por una reina regente en Madrid. Ella tomaría su libertad con las propias manos y cobraría cada gota de sangre derramada por su familia y sus compañeros de cautiverio. Durante los meses de septiembre, mientras los rumores se intensificaban, Lucía organizó silenciosamente su propia revolución personal. No buscó aliados entre los otros esclavos. Sabía que la mayoría estaba demasiado quebrada por el sufrimiento para tener coraje de rebelarse. Esta sería su guerra particular contra los demonios que habían transformado su vida en un infierno por 32 años. La arma elegida fue un machete de cortar caña, herramienta que conocía íntimamente después de 2 décadas trabajando en la zafra. Había afilado la hoja durante semanas, transformándola de herramienta agrícola en instrumento letal. Era una extensión perfecta de su propio cuerpo, lo suficientemente ligero para manejar con precisión, lo suficientemente pesado para cortar hueso. La noche del 6 de octubre de 1886, mientras las celebraciones o dudas sobre la abolición resonaban en la ciudad de Matanzas, Lucía la Morena se preparaba para su propia guerra de liberación. No sabía que en menos de 12 horas, 8 hombres estarían muertos por sus manos, y su nombre se convertiría en leyenda entre los libertos de toda la isla. La noche del 6 de octubre transcurría como cualquier otra de las últimas 3 décadas. Los esclavos se recogieron a sus barracones de madera y palma después de otro día de trabajo extenuante bajo el sol caribeño. Los niños dormían amontonados sobre esteras, los adultos acostaban sus cuerpos doloridos sobre el suelo de tierra apisonada, y las madres mecían bebés hambrientos con canciones melancólicas en lenguas yorubas, casi olvidadas. Lucía, sin embargo, no dormía. Sentada en un rincón oscuro de su barracón, afilaba metódicamente su machete con una piedra de amolar que había hurtado del taller del ingenio semanas atrás. El sonido metálico de la fricción entre piedra y acero cortaba el silencio de la madrugada como un presagio de muerte. Sus dedos callosos movían la piedra con la precisión de quien había pasado toda la vida manejando herramientas. Pero esta vez el acero no serviría para cosechar azúcar. Cada movimiento de la piedra sobre la hoja del machete era acompañado por un recuerdo doloroso, la muerte de su madre Asunción, azotada hasta el fin por Esteban Valdés, la violación que sufrió a los 16 años por las manos de Javier Romero, los niños que vio ser separados de sus madres para ser vendidos en otros ingenios, los compañeros que presenció morir de agotamiento en los surcos sin que nadie siquiera registrara sus nombres. Cada memoria era una justificación, cada dolor era una sentencia de muerte firmada contra los verdugos que habían transformado su existencia en un calvario de 32 años. No muy lejos del barracón donde Lucía preparaba su venganza, los 8 mayorales del ingenio se divertían en la casa auxiliar con ron, cartas e historias obscenas sobre sus proezas con las esclavas más jóvenes. La noticia de la firma del decreto había llegado al ingenio a través de un comerciante de Matanzas, pero en lugar de preocupación trajo solo carcajadas cínicas. Decreto real, se burlaba Esteban Valdés, ya visiblemente embriagado, mientras llenaba nuevamente su vaso de ron. Deja que en Madrid firmen lo que quieran. Aquí en mi ingenio
Negro es negro, con ley o sin ley. Manuel Ruiz, el azotador, reía mientras lustraba su látigo de cuero trenzado. Esa historia de abolición es conversación de políticos. Don Álvaro no va a dejar que 180 cabezas de ganado salgan de aquí solo porque firmaron un papel al otro lado del océano. Ricardo Pardo, que había pasado la tarde marcando a hierro caliente a 2 esclavos capturados tras un intento de fuga, exhibía con orgullo las iniciales SC que había grabado en la espalda de los fugitivos. Marqué 2 más hoy. Ahora ellos cargan nuestra marca hasta que mueran. Ley o no ley, son propiedad de don Álvaro. Lo que estos hombres no sabían era que sus propias muertes ya estaban siendo planeadas minuto a minuto en el barracón, donde Lucía transformaba una herramienta de trabajo en instrumento de justicia ancestral. A la medianoche, cuando las campanas distantes anunciaron el inicio del día 7 de octubre, Lucía se levantó silenciosamente, guardó el machete bajo su falda de algodón grueso y caminó descalza hasta la ventana de su barracón. Afuera, la propiedad estaba sumergida en una oscuridad rota, apenas por la luz mortecina que salía de las ventanas de la casa de los mayorales, donde continuaban bebiendo y riendo. La primera parada de Lucía sería la casa del capataz mayor Esteban Valdés, localizada a unos 100 metros de la casa principal. Era una construcción simple de madera y mampostería, pero lo suficiente cómoda para demostrar el estatus privilegiado de Valdés en la jerarquía del ingenio. Como exesclavo que había conquistado su libertad a través de la brutalidad contra sus propios hermanos de raza, Valdés representaba todo lo que Lucía más despreciaba: la traición, la cobardía, la crueldad gratuita. Lucía conocía perfectamente los hábitos de Valdés. Todas las noches, después de beber hasta perder el sentido, él dormía solo en su cama, dejando la puerta sin tranca, porque creía que ningún esclavo sería lo suficientemente loco para atacar al temido capataz. Esa arrogancia sería su perdición. Moviéndose como una sombra entre las palmas reales que circundaban la propiedad, Lucía utilizó todas las técnicas de sigilo que había aprendido. Evitó las hojas secas que podrían crujir bajo sus pies, contorneó los charcos de barro que podrían dejar huellas. Se mantuvo siempre contra el viento para que los perros guardianes no captaran su olor. Llegó a la casa de Valdés a las 12:30 de la madrugada. La puerta estaba, como siempre, apenas ajustada. Lucía la empujó lentamente, centímetro por centímetro, hasta crear una abertura suficiente para pasar. El interior de la casa olía a alcohol agrio, sudor rancio y orina. Valdés roncaba sonoramente en su catre, completamente inconsciente del peligro mortal que se aproximaba. Lucía se quedó por algunos minutos, observando al hombre que había torturado y matado a cientos de esclavos a lo largo de 2 décadas. En la oscuridad del cuarto, parecía inofensivo, vulnerable, casi patético. Pero Lucía recordaba perfectamente el placer sádico en sus ojos cuando azotó a su madre hasta la muerte, las risas que soltaba cuando ordenaba castigos que sabía que serían fatales. Retiró el machete debajo su falda y lo aseguró con ambas manos, levantándolo por encima de la cabeza. La hoja brilló por un instante en la oscuridad, reflejando la luz tenue de la luna caribeña. El primer golpe separó la cabeza de Esteban Valdés de su cuerpo con la precisión de un cortador de caña experto. El hombre ni tuvo tiempo de despertar. Pasó directamente del sueño a la muerte, sin saber qué lo había golpeado. La sangre brotó sobre las paredes de madera, sobre la cama, sobre el cuerpo de Lucía, que permaneció inmóvil por algunos segundos, contemplando su primera victoria. 32 años de odio acumulado habían encontrado su primera válvula de escape, pero era solo el comienzo. Aún restaban 7 mayorales para pagar por los crímenes cometidos contra ella, su familia y todos los esclavos que habían sufrido en las manos de estos verdugos. Lucía limpió el machete en la camisa de Valdés y salió de la casa tan silenciosamente como había entrado. El reloj de la iglesia lejana marcaba las 12:45 de la madrugada cuando se dirigió hacia su segunda víctima, Manuel Ruiz, el azotador que se enorgullecía de conseguir aplicar 200 latigazos sin matar al castigado. La casa de Manuel quedaba próxima a las caballerizas en una construcción aún más modesta que la de Valdés. A diferencia del capataz, Manuel tenía el hábito de cerrar la puerta, pero Lucía había observado que él siempre dejaba una ventana trasera entreabierta para ventilar el ambiente sofocante. Esta vez, la aproximación fue diferente. Manuel era más joven y más ágil que Valdés, y existía la posibilidad de que despertara durante el ataque. Lucía necesitaba ser aún más rápida y precisa. Entró por la ventana trasera con la agilidad de un gato montés. Manuel dormía boca abajo. Su látigo colgaba en la cabecera de la cama como trofeo de sus atrocidades. Lucía se acercó silenciosamente, erguía el machete y asestó un golpe certero en la base del
el cuello. La cabeza de Manuel rodó por el suelo de madera mientras su cuerpo convulsionaba por algunos segundos antes de quedar inmóvil. El segundo mayoral estaba muerto y Lucía sentía una satisfacción fría y calculada invadiendo su pecho. Era una sensación diferente de cualquier cosa que había experimentado antes, la sensación de tener poder sobre aquellos que siempre tuvieron poder sobre ella. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal y quieres seguir conociendo historias reales y crudas como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas y qué hora es en tu país. Ahora, volvamos a la noche sangrienta en el ingenio Santa Clara, porque Lucía apenas está comenzando y la madrugada aún es larga. 1:15 de la madrugada. 2 cabezas habían rodado, pero Lucía sentía que estaba apenas comenzando a saldar una deuda de sangre acumulada durante 3 décadas. El tercer nombre en su lista de condenados era Ricardo Pardo, el marcador, especialista en grabar a hierro las iniciales del ingenio en la piel de los esclavos rebeldes. Lucía conocía bien el trabajo de Ricardo. A los 14 años, ella misma había sido marcada por él tras liderar una huelga de hambre entre las mujeres. La cicatriz de las letras SC aún ardía en su muslo izquierdo, como recuerdo permanente de la crueldad sistemática que definía aquel lugar. El taller de Ricardo quedaba anexo a la casa principal, en un galpón de madera, donde él mantenía sus hierros de marcar calentados en braseros que nunca se apagaban. Era allí donde él dormía, rodeado por los instrumentos de su profesión sádica, hierros de diferentes tamaños, tenazas para sujetar la piel durante el marcaje, cuerdas para amarrar a las víctimas y un arsenal de otros dispositivos de tortura que él había perfeccionado a lo largo de los años. A diferencia de los otros, Ricardo sufría de insomnio crónico. Pasaba las madrugadas bebiendo ron y afilando sus instrumentos, planeando nuevas formas de causar dolor sin matar. Cuando Lucía se aproximó de su taller, podía ver la luz del brasero reflejada en las paredes y escuchar el sonido metálico de los hierros siendo manipulados. Esta sería su primera víctima despierta. El desafío era diferente, pero Lucía estaba preparada. Durante años había fantaseado sobre este momento específico, enfrentar a Ricardo Pardo y devolver cada quemadura que él había causado en su piel. Se aproximó a la puerta del taller y la empujó suavemente. Ricardo estaba de espaldas, inclinado sobre el brasero, calentando un hierro en formato de R, probablemente preparándose para marcar a algún esclavo por la mañana con la inicial de rebelde. Ricardo, dijo Lucía con voz baja, pero firme. El hombre se giró bruscamente. Sus ojos pequeños se abrieron al ver la figura ensangrentada de Lucía empuñando un machete. Por un momento, quedó paralizado por la sorpresa. No conseguía comprender cómo una esclava había entrado en su taller privado, mucho menos explicar toda aquella sangre en sus ropas. Lucía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vino esa sangre? Vino de Valdés, respondió ella calmada, dando un paso hacia Ricardo, y de Manuel Ruiz, y ahora va a venir de ti. Ricardo intentó alcanzar un hierro al rojo vivo para defenderse, pero ella fue más rápida. El machete cortó el aire y cercenó la mano derecha de Ricardo a la altura de la muñeca. Él gritó de dolor y terror, tambaleándose hacia atrás mientras la sangre brotaba de su brazo mutilado. ¿Recuerdas cuando me marcaste a los 14 años? Preguntó Lucía, avanzando nuevamente. ¿Recuerdas cómo te reíste cuando grité de dolor? Ricardo intentó correr, pero tropezó con sus propios instrumentos de tortura esparcidos por el suelo. Cayó de espaldas mirando hacia arriba mientras Lucía se aproximaba con el machete levantado. Por favor, suplicó él. Yo solo estaba cumpliendo órdenes. Don Álvaro mandaba. Yo obedecía. Mentira, replicó Lucía. Te gustaba. Sonreías. Inventabas formas nuevas de hacernos daño. El segundo golpe del machete atravesó el pecho de Ricardo, partiendo su esternón y perforando su corazón. Murió con los ojos abiertos, contemplando el rostro implacable de la mujer que había torturado durante años, sin imaginar que un día ella cobraría cada cicatriz. Lucía limpió su machete en el delantal de cuero de Ricardo y tomó uno de los hierros en brasa. Con movimientos precisos, ya grabó la palabra muerto en la frente del cadáver. Era una firma, una declaración de que la justicia había llegado al ingenio Santa Clara. 1:45 de la madrugada, 3 mayorales muertos, aún restaban 5. El cuarto objetivo era Fernando Gil, el empalador, especialista en torturas con estacas de madera. Su casa
quedaba en el extremo opuesto de la propiedad, próxima a los cañaverales, donde muchos esclavos habían muerto de agotamiento bajo su supervisión cruel. Fernando tenía fama de ser un hombre cauteloso. A diferencia de los otros, él mantenía armas en casa y dormía con una pistola bajo la almohada. Lucía sabía que necesitaría ser especialmente cuidadosa con él. La casa de Fernando era mayor que las de los otros, construida sobre pilotes para protegerla de las inundaciones de la época de lluvias. Para llegar hasta él, Lucía tendría que subir una escalera de madera que ciertamente haría ruido. Decidió por un enfoque diferente. Usando las técnicas de escalada, subió por los pilares de sustentación de la casa hasta alcanzar una ventana lateral. Desde allí podía ver a Fernando durmiendo en su cama, la pistola brillando sobre la mesa de noche. Lucía abrió cuidadosamente la ventana y se deslizó dentro del cuarto. Fernando era un hombre de sueño ligero. Cualquier ruido lo despertaría. Ella necesitaba neutralizar el arma antes de atacar. Con movimientos de depredador, se aproximó a la mesa y aseguró la pistola. Fernando abrió los ojos en el exacto momento en que Lucía apuntaba su propia arma hacia su cabeza. «No te muevas», susurró ella. «No grites. Si haces cualquier ruido, aprieto el gatillo». Fernando estaba completamente despierto ahora, sus ojos moviéndose entre el rostro determinado de Lucía y el machete ensangrentado que ella sostenía en la otra mano. «Lucía, ¿qué quieres? ¿Dinero? Puedo conseguir dinero para ti». «Yo quiero que recuerdes», dijo Lucía, aproximando el machete a su cuello. «Recuerda al niño de 10 años que empalaste el año pasado porque robó un trozo de caña. Recuerda a la mujer embarazada que torturaste hasta que perdió al bebé». «Yo estaba cumpliendo órdenes», balbuceó Fernando. «El patrón mandaba castigar. Yo castigaba». «Tú elegiste cómo castigar», replicó Lucía. «Tú inventaste formas de hacer que las personas sufrieran antes de morir. Ahora es tu turno de sufrir». Lucía no usó el machete esta vez. En su lugar tomó una de las estacas de madera que Fernando mantenía al lado de la cama como instrumentos de tortura. Con movimientos lentos y deliberados, atravesó el abdomen de Fernando con la estaca, perforando sus órganos internos. Fernando murió lentamente, agonizando de la misma forma que había hecho agonizar a tantas víctimas. Sus últimos minutos de vida fueron de dolor puro, exactamente como él había planeado para cientos de esclavos a lo largo de los años. 2:20 de la madrugada, 4 muertos, 4 aún vivos. Luis Méndez, el ahogador, vivía en una casa construida cerca de un embalse artificial que él mismo había mandado cavar para sus métodos específicos de tortura. Era allí donde él casi ahogaba a los esclavos en tanques de melaza o agua sucia como forma de castigo. La casa de Luis era la más aislada de todas, rodeada por agua en 3 lados. Para llegar hasta ella, Lucía tuvo que atravesar el embalse, nadando silenciosamente, sosteniendo el machete entre los dientes para mantener las manos libres. Emergió del agua como una aparición sombría, goteando sangre diluida y agua turbia. Luis dormía profundamente, exhausto después de una jornada brutal. Lucía no perdió tiempo con conversaciones. Esta vez se aproximó a la cama y, con un único golpe preciso, rebanó la garganta de Luis. Él murió ahogándose en su propia sangre. Una muerte poética para alguien que se había especializado en usar la asfixia como instrumento de tortura. 2:45 de la madrugada. 5 muertos, 3 restantes. Javier Romero, el violador, despertó con el sonido de gritos viniendo del patio central del ingenio. Eran las 3:10 de la madrugada y algo estaba terriblemente mal en la propiedad. Se levantó de su cama, se vistió rápidamente los pantalones y tomó un cuchillo que mantenía siempre al alcance de las manos. Javier era diferente a los otros mayorales, más joven, con apenas 28 años. Era también el más depravado de todos. Había desarrollado un apetito sádico por la violencia carnal, usando el abuso como arma de dominación. Lucía estaba en su lista personal de víctimas desde que él la violentó brutalmente cuando ella tenía 16 años. Al salir de su casa, Javier encontró una escena que desafiaba su comprensión. En el patio central, iluminados por la luz débil de las antorchas que ardían en los portones, estaban los restos de sus compañeros, sangre formando charcos oscuros en la tierra batida. «¿Qué demonios pasó aquí?», murmuró para sí mismo, empuñando el cuchillo mientras buscaba señales de vida. Fue entonces que vio a Lucía emergiendo de las sombras como una aparición vengativa. Estaba irreconocible, cubierta de sangre de la cabeza a los pies, los ojos brillando con una intensidad que él nunca había visto en toda su vida. En las manos sostenía el machete que se había convertido en instrumento de ejecución. «Lucía», dijo Javier, intentando mantener la voz firme, pero fallando visiblemente. «¿Fuiste tú quien hizo esto?
Fui yo, respondió ella calmada, avanzando en su dirección, y ahora es tu turno de pagar por lo que me hiciste. Javier intentó mantener distancia. Escucha, Lucía, lo que pasó entre nosotros fue hace mucho tiempo. Tú estabas siendo castigada. Yo cumplía órdenes. Mentira, replicó Lucía, continuando su avance. Tú no estabas cumpliendo órdenes cuando volviste a mi celda 3 veces aquella noche. Tú no estabas cumpliendo órdenes cuando dijiste que me ibas a enseñar a ser una negra obediente. Javier sintió el miedo crecer. Mira, esto puede resolverse, dijo él, intentando negociar. El decreto fue firmado. Eres libre ahora. Puedes irte de aquí. No necesito irme, respondió Lucía. Necesito hacer esto por mí, por mi madre, por todas las mujeres que humillaste. Necesito hacer esto para que nunca más toques a otra mujer. Javier intentó atacar primero, lanzándose con el cuchillo hacia el pecho de Lucía, pero ella era más rápida y experta en el combate cuerpo a cuerpo. Desvió el golpe con facilidad y en un movimiento fluido, cortó el brazo derecho de Javier con el machete. Él gritó de dolor y soltó el cuchillo, sujetando el muñón mientras la sangre escurría. Lucía no demostró ninguna piedad. Esta era la venganza que había soñado durante 16 años. Ahora vas a entender lo que es sentirse indefenso, dijo ella. Lo que Lucía hizo con Javier Romero en la hora siguiente fue la devolución exacta de cada trauma que él había causado. Cuando finalmente lo mató, Javier había experimentado en carne propia todo el sufrimiento que había impuesto. 5:30 de la madrugada, 6 mayorales muertos, 2 restantes, Tomás Vega, el mutilador, y Diego Navarro, el verdugo, despertaron casi simultáneamente con los gritos de Javier. Eran los 2 hombres más experimentados después de Valdés, veteranos de décadas de brutalidad. Se armaron rápidamente y salieron de sus casas, encontrándose en el centro del patio, donde la carnicería era evidente. ¿Quién puede haber hecho esto?, preguntó Tomás, sosteniendo un hacha. Los esclavos no tienen coraje para algo así. No, dijo Diego, examinando los cuerpos. Esto fue hecho por alguien que conoce bien este lugar. Fue entonces que vieron a Lucía saliendo de la casa de Javier. Caminaba lentamente hacia ellos, el machete brillando con la luz de las primeras horas de la mañana. No había nada más de humano en su apariencia. Se había transformado en algo más allá de la venganza. Dios mío, murmuró Tomás. Es Lucía la morena. Imposible, dijo Diego. Una esclava no puede hacer esto. Yo lo hice, respondió Lucía, parando a algunos metros. Y ahora voy a terminar lo que empecé. Tomás y Diego se posicionaron lado a lado. Eran 2 hombres armados contra una mujer con un machete, pero sabían que las probabilidades no estaban a su favor. Había algo sobre la presencia de Lucía que desafiaba toda lógica. Lucía, dijo Diego intentando intimidarla, sabes que esto no va a terminar bien para ti. Aunque nos mates, don Álvaro contratará otros mayorales. Te cazarán por los 4 rincones de la isla. No me voy a esconder, respondió Lucía. Voy a morir libre y ustedes van a morir como los cobardes que siempre fueron. El enfrentamiento final comenzó cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte. Eran las 5:45 de la mañana del 7 de octubre. Tomás atacó primero, blandiendo su hacha. Lucía desvió el golpe por centímetros y respondió con un giro mortal que cortó profundamente el pecho de Tomás. Diego aprovechó la distracción para atacar por la espalda, pero Lucía giró en el último segundo, parando el golpe con el mango de su machete. Contraatacó inmediatamente, cortando la garganta de Diego, aunque no lo suficiente para matarlo al instante. Él retrocedió intentando respirar a través de la herida. Tomás intentó un último ataque desesperado, lanzando su hacha, pero Lucía se agachó. El hacha se clavó en la pared. Desarmado, Tomás fue presa fácil. El machete cortó el aire una última vez y decapitó a Tomás Vega. Diego, agonizando, susurró. ¿Por qué? Lucía se acercó. ¿Por qué mataron a mi madre? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué torturaron a mis hermanos? El último golpe del machete silenció para siempre a Diego Navarro. Eran las 6:15 de la mañana y la masacre estaba completa. 8 mayorales muertos. Lucía se quedó parada en el centro del patio. El sonido de cascos de caballos a lo lejos interrumpió el silencio. Don Álvaro de Soto llegaba con la Guardia Civil y el juez de Matanzas. Lo que encontraron fue una escena dantesca. 8 hombres descuartizados y una mujer ensangrentada como una deidad de la guerra. Lucía, gritó don Álvaro. ¿Qué has hecho? Me liberé, respondió ella, y liberé a todos los otros de este ingenio. Prendan a esta negra asesina, ordenó el patrón. Pero cuando los guardias se acercaron, algo extraordinario sucedió. Del interior de los barracones comenzaron a salir los 172 esclavos restantes. Caminaron lentamente hacia el patio y formaron un círculo humano alrededor de Lucía. No dijeron nada, solo se quedaron allí, unidos en silencio. El juez local, un hombre llamado Antonio Freitas, comprendió que estaba ante algo mayor que un crimen. Coronel Soto, dijo el juez, tal vez sea mejor actuar con cautela.
Don Álvaro rugió. La libertad no es licencia para matar. Ella pagará. Una voz se alzó de la multitud. Benito, un anciano. Esos hombres mataron más gente que ella. Mataron a su madre, a mis hijos. El juez Freitas, viendo la tensión, ordenó: Lucía, estás arrestada. Ella extendió las manos. Acepto la sentencia. 30 años es poco por lo que hice, y mucho por lo que ellos me hicieron. Lucía fue condenada a 30 años de prisión en el castillo de San Severino. Durante su encierro, se convirtió en leyenda. Fue liberada en 1901, ya en una Cuba independiente de España, y vivió sus últimos años en el monte, muriendo pacíficamente en 1920. Su historia ilustra las contradicciones de una sociedad que toleró siglos de violencia sistemática, pero se horrorizó cuando una víctima devolvió el golpe. En la madrugada del 7 de octubre de 1886, una mujer en Matanzas mostró que la verdadera libertad se conquista con coraje. Esta fue la historia de Lucía la Morena. Deja tu comentario. ¿Fue una heroína o una criminal? El machete de Lucía puede haberse oxidado, pero el eco de su rebelión resuena en cada lucha por la justicia.